Otro ejercicio de geometría, esta vez de proporciones, ¿cierto? Un carpintero construye una estantería triangular con repisas paralelas entre sí y de diferentes longitudes, tal como se presenta en la figura adjunta. Nosotros acá tenemos tres triángulos semejantes, se podría decir, ¿cierto? Por lo siguiente, miren, necesito que entiendan el por qué estos triángulos son paralelos, porque hay gente que no lo entiende. Y me parece muy mal que no lo entienda. Este triángulo se puede dividir en tres triángulos, ¿dale? El triángulo uno, el triángulo 2 y el triángulo 3, que es el gigante, por así decirlo, ¿cierto? Entonces vamos a separar esos tres triángulos. Necesito que entiendan por qué estos triángulos son semejantes, porque es importante entenderlo, ¿dale? Entonces empezamos con el primer triángulo, que es el pequeño, ¿cierto? El primer triángulo pequeño va a tener este ángulo, lo voy a hacer un poquito más grande, pero ustedes van a entender que es el pequeño. Este ángulo va a ser alfa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces este ángulo es alfa. Ese es el triángulo uno, ¿verdad? Y este ángulo, por ende, va a ser X, por ejemplo. Lo chistoso de esto es que estos acá la estantería nos dicen lo siguiente. Una estantería triangular con repisas paralelas entre sí. Si una repisa es paralela, es decir, estas líneas que están acá, significa que comparten el mismo ángulo. O sea que este ángulo es este y este ángulo es este. Y acá se viene lo divertido, porque si se dan cuenta y seguimos dividiendo los triángulos, este va a ser X, ¿cierto? Y este es el triángulo pequeño. Siempre hay que recordarnos que la suma de todos los ángulos en un triángulo suman 180. Por ende, por descarte, el tercer ángulo va a ser 180 menos la suma de estos dos, ¿cierto? Menos X más alfa. Y entonces a este valor le podemos poner cualquier valor. Por ejemplo, voy a poner, no sé, B, ¿cierto? B. Entonces, este es el primer triángulo. Estos son los ángulos que tienen el primer triángulo. Insisto, necesito que es importante prestar atención acá porque mucha gente hace las cosas en el paralelo, pero no entienden por qué es paralelo. Como que se lo hacen de memoria y pienso que lo más importante para de verdad hacer las cosas bien es entender lo que estás haciendo, ¿ok? Entonces tenemos el triángulo número uno. El triángulo número 2, un poco más grande ahora, ¿no es cierto? El triángulo número 2 comparte este ángulo con el triángulo pequeño, ¿verdad? Por ende, este ángulo va a ser el mismo. Ahora, al ser paralelo, este ángulo y este ángulo van a ser el mismo. Por ende, es X de ángulo. Y, siguiendo esta fórmula que les expliqué recién, nos damos cuenta que este también es B. Recuerden, todos los ángulos suman lo mismo. O sea, todos los ángulos dentro de un triángulo suman lo mismo. Es decir, 180. Nos vamos con el triángulo número 3, que es el triángulo grande, y es exactamente lo mismo que antes, ¿cierto? Esto va a ser alfa, esto va a ser X porque se mantiene y esto va a ser B. Listo. Ahora que les expliqué por qué esto es paralelo, podemos proceder al ejercicio. Me dicen que la parte de abajo del triángulo pequeño mide 12. Me dicen que esta parte mide 24, pero nosotros estamos hablando del triángulo grande, que el triángulo más grande es igual a 12 más 24, ¿cierto? Por ende sería 36. Y por último, el de más abajo es 24, o sea, es 12 más 24, es decir, 48. Con esto podemos sacar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la proporción hecha, básicamente, ¿cierto? Y mira lo que me dicen acá. Perdón, todavía no podemos sacar todo. Ahora sí podemos sacar todo, porque miren, tenemos esto que me dicen que el triángulo más grande mide 28 centímetros. Ay. Ahora es cuando podemos hacer lo siguiente. Tienen que recordar que los lados que comparten el ángulo contrario son semejantes, es decir, que cumplen proporción. Por ejemplo, el lado contrario a alfa es al lado contrario a alfa, como el lado contrario a x es el lado contrario a x. Nos están pidiendo por x, que x corresponde al lado del segundo triángulo más grande, se podría decir. Entonces, vamos a hacer una proporción. Nosotros tenemos en los dos el ángulo contrario a beta, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir el ángulo de beta, o sea, perdón, el lado contrario a beta en el triángulo grande es 48, como en el triángulo mediano es a 36, como, y ahora empieza lo chistoso, como alfa es a 28 en el grande, como no sabemos en el mediano, ¿verdad?
Bueno, tenemos acá la regla de 3. Entonces cumplimos esta multiplicación, ¿cierto? Tienen que recordar que en la PAES no van a poder usar calculadora, entonces es importante que tengan estrategias para hacer las cosas. Por ejemplo, aquí lo que se me ocurre a mí es simplificar. Por ejemplo, el 48 entre 3 lo podemos dividir en 2. Esto es 24 como 18. Esto se puede dividir en 2. Esto es 12 como 9. Esto se puede dividir en 3. Y esto es 4 tercios. Y ahora miren lo pequeña que quedó la regla de 3, ¿cierto? Entonces nos queda esta ecuación de acá que es mucho más abreviada, ¿cierto? Entonces hacemos los cálculos, 3 por 28 y esto por 4. 3 por 28, si no me equivoco era 81, no recuerdo, voy a usar la calculadora. 84, menos mal que comprobé, 84 y en 4x, porque multiplicamos cruzado, ¿cierto? Ahora dividimos 84 en 4, que es igual al resultado de x. 84 dividido en 4 es igual a 21. Por ende, el x corresponde al, o sea, perdón, por ende la alternativa correcta es C, que corresponde a 21 centímetros. Muchas gracias.